¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming de energía en el que intentamos hablar de la manera más sencilla posible de los temas candentes de esta agenda estratégica que tiene el país. Y la verdad que se nos complica bastante porque pasa mucho y se complejiza cada vez más la situación. Hacemos lo mejor que podemos, no solo yo, sino quienes me acompañan, como por ejemplo Lu Glesser. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. ¿Qué tal, Esteban Rafael? ¿Cómo te va vos? Muy bien, estoy salvado. No sé si es tu caso también, si ya te llegó o si todavía estás esperando que llegue el salvavidas. No, a mí realmente me va muy bien. El tema es que me va mucho mejor que a todo el resto y eso termina siendo peor. Se te nota porque viniste bien vestido, estás de traje, hoy vas... Parezco una persona seria, ¿no? Un... Doy seriedad. El bufete de abogados, Glesser y Asociados. En cambio, Fernando Largovia, ¿cómo estás? Fantástico, estoy contento de que en el exterior, en Estados Unidos y en el FMI hay personas más patriotas que en la Argentina. Vamos 47, esto es lo que pensamos todos, lo que acaba de decir Fernando Largoviak. Vamos 47 programas, Craco. Ya quedan 3 y festejamos los 50. Después, y el otro día... Ese es mi objetivo. Sí, 50. Pensaba en vos porque nuestros amigos de redes, Agus y Ezequiel, cada vez que suben un corte en historias de Instagram, ponen un link con último programa. Y yo pienso cada vez en eso, dice, Craco, nos descubrieron. Hacen bien, siempre hay que estar preparado. Me parece perfecto poner último programa. Bueno, están preparados, ahí nos pueden seguir, están nuestros... pusimos ahí en la placa nuestros nombres, no me sale la palabra, nuestros avatares, nuestros links en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube, somos WhatsApp Stream, también tenemos somos WhatsApp Stream ahí y somos streamwhatsapp@gmail.com. Estoy bastante acelerado y desprolijo. Igual cómo te complicaron invirtiendo ese nombre, ¿no? Me dieron vuelta, sí. Te coincido con Craco. Es cierto, podía hacer todo igual y no me hacían tanto lío. Les decía que estoy bastante desordenado y desprolijo, un poco a tono con la economía local y con la agenda energética que va siguiendo el devenir del dólar, básicamente, y del riesgo país, que fue una montaña rusa de emociones en los últimos días. A ver, vamos rápidamente. Cerramos el viernes con un dólar en la estratosfera, con el Banco Central vendiendo 1.100 millones de dólares de reservas, con el riesgo país llegando a 1.500 puntos básicos. Nos despertamos el lunes con un mensaje de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, diciendo quédense tranquilos, todo va a estar bien, tenemos guita para Argentina. Empezó a bajar el dólar, empezó a bajar el riesgo país, festejan los libertarios y la economía parece que se va acomodando en otro lugar, no sabemos dónde, tampoco sabemos si se va acomodando, pero está distinta a lo que estaba el viernes. Todo esto y mucho más tiene impacto en la agenda económica y energética, sobre todo del país, y es en donde nos vamos a meter ahora. Ya vamos a llegar a Estados Unidos, téngannos paciencia porque nos vamos a meter ahí. Tenemos a alguien que piensa estos temas y los comparte con nosotros. Pero primero, anuncio de baja de retenciones al agro. 0%, una ventana hasta el 31 de octubre para que la soja, el maíz y todos los derivados se exporten por un cupo de 7.000 millones de dólares. Y ustedes dicen, ¿qué tendrá esto que ver con la energía? Pues mi ciela, tiene mucho que ver porque, por un lado, para marcar la diferencia entre los hidrocarburos que siguen pagando retenciones, además de otros productos industrializados como los autos que siguen pagando retenciones, pero además porque... esto encarece, por ejemplo, el aceite que se usa para hacer biodiesel, que es aceite de soja, que estaba acá adentro con un precio diferenciado, que era el precio internacional menos las retenciones, y que ahora es precio internacional menos 0, porque las retenciones no están más. Y esto provocó un gran despelote en el sector del biocombustible, que ya venía con los números complicados, cuyo precio interno depende del precio que regula la Secretaría de Energía, y ese precio ahora tiene un costo de más o menos 30% más. Entonces, ellos decían que ya estaban por debajo del precio regulado. O sea, que los costos estaban por encima, mejor dicho, del precio regulado. Y después de eso anunciaron la eliminación de retenciones y el principal insumo, como decías vos, que es el aceite, se disparó en línea con esa mejora en la rentabilidad del exportador. Sí, bueno, para tener una referencia, el precio de la Secretaría de Energía es de 1.430.000 pesos, 1.430.000 pesos por tonelada de biocombustible. El costo de producir ese biocombustible hoy está en torno al 1.600.000 pesos. Entonces, están produciendo a pérdida, están parando fábricas. Es una ventana de tiempo de 1 mes y 10 días, pero que llega en un momento muy malo y que demuestra, me parece,
las apuradas de todo esto, porque se tiró la baja de retenciones sin pensar en todos los efectos que había linkeados a las retenciones a la soja. Ellos decían que ese costo, 1.600.000 y pico, lo tenían antes del anuncio de eliminación. O sea que ahora va más arriba. 2.100.000 sería lo que están diciendo algunas fuentes del sector. Bueno, más dramático todavía, como para que tengan ideas cómo todo está interrelacionado. Y por supuesto que si sube el dólar, sube el precio del crudo, sube la nafta, ya no sabemos cuántas subas van en lo que va de septiembre, del precio del combustible, sube el precio de la electricidad y del gas. Esto probablemente no lo veas en tu factura, pero sí se ve en la cuenta de subsidios que se va agrandando. Y si sube el riesgo país, hay un montón de proyectos que hoy están impulsando el potencial exportador de Argentina que quedan en veremos, porque necesitan financiamiento y ese financiamiento se vuelve más caro. Todo esto como para que tengan un contexto de lo despelotado que está la economía y cómo ese impacto de ese despelote puede incidir de distintas maneras en el sector energético. Pero no son todas malas noticias, aunque es un poco lo que desean mis colegas mandriles, porque estamos atravesando un periodo todavía de récord de producción de petróleo y gas. Esto es lo que anunció la Secretaría de Energía, que está rápida para estas cosas, para anunciar cómo mes a mes se va rompiendo el récord previo. Estamos en agosto en un nivel de producción que es 14,9% más alto que el de hace un año en cuanto a petróleo y 3,3% más alto en cuanto a gas. Supongo que gas, si no hay infraestructura, no va a crecer más. Y dato interesante ver el comportamiento mensual, ¿no? Porque la Secretaría de Energía te da a conocer el interanual, ¿no? Comparado con este mismo altura del año pasado. Sin embargo, cuando vas al intermensual, gas acumula, creo que ya es el segundo o el tercer mes que da a la baja, 1,7. 1,7 cayó la producción de gas, ese es el dato de agosto respecto a julio. Desde aquel despelote, ¿te acordás de mayo-junio? Ola de frío, interrupción del suministro de gas y demás. Me parece que nunca terminó de recuperarse todo eso. Hay una cantidad de variables, ¿no?, que juegan en el medio de la producción gasífera, que hay que decir que el gas no está en condiciones de ser exportado, porque para eso requiere el proceso de licuefacción, que es enfriarlo para comprimirlo y poder cargarlo justamente en tanques y en buques, no así el petróleo, lo cual ahí yo creo que ese es el factor determinante que explica el desacople en la relación de la producción de petróleo, que sí sigue en niveles, aún así en niveles, digo, también muestra una desaceleración del ritmo de crecimiento, ¿no? Sí. Y esa desaceleración del ritmo de crecimiento, cuando hablas con la fuente de la industria, te dice que está asociado a la caída del precio del barril. Hay que decir que igual está estacionado ahí en la zona de esto que vos marcás, más cerca de los 65, me animo a decir, que garantiza cierta rentabilidad de la cuenca y ahí también complejizar, ¿no?, las otras variables, los costos de producción, la competencia con Permian. Digo, por supuesto que es mucho más complejo, pero a grandes rasgos, digo, marcar, esto hay un desacople en cómo va funcionando petróleo, digo, cómo es la dinámica de petróleo, no así la de gas, que muestra la baja, esa diferencia y una ralentización más allá de los números en términos nominales. Igual que desestabilizadores que son, ¿no? Porque van a buscar el vaso medio vacío, la producción crece interanual y van a buscar el intermensual. No, a ver, yo lo que estoy marcando, más que el intermensual, lo que quiero marcar es nunca el número en términos nominales. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Energía sí te muestra un número absoluto. La producción de petróleo crece interanual. Entonces, cuando empezás a desgranar y a reponerlo en relación, que siempre los números hay que ponerlos en relación a otras variables, empezás a ver estas cosas y ahí ves el resultado intermensual. Bueno, está bien. Tiene razón, no tiene razón. Hay tensión en el ambiente. Tiene razón. Es cierto. Fue a mirar el intermensual, está bien. ¿Vieron? ¿Sabes las veces que me pidieron ir a mirar el intermensual? Andá a mirar el intermensual. Trabajo, cuando no daba el interanual me decían, anda a mirar el intermensual. Mirame el intermensual. 3,3 crece gas, 14 y pico % petróleo. Estamos ganando, eso es lo importante. Eso es lo importante. Vamos, Argentina. Claramente el grueso de la agenda está pasando por Estados Unidos. Mientras grabamos esto, está hablando Javier Milei en la Asamblea de la ONU. Ayer martes fue el momento en el que habló Donald Trump. Ayer martes fue la foto entre Javier Milei y Donald Trump. Y todo el tiempo se están anunciando detalles, todavía no todos los que hacen falta, pero sí algún progreso en este salvataje, en este salvavidas que nos tira la administración Trump. Y por eso nos acompaña hoy en el mejor momento, digamos, para hablar con ella, Natalia Nieves-Kikiak, nuestra amiga ya, colega que es especialista en política internacional y nos va a contar al dedillo lo que está pasando. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola, y movidito. Movidito. Sí. Veo que te sentás en la punta de la silla como Javier Milei, me gusta eso.
pero por situaciones diferentes. Yo porque soy cortita y si me siento atrás me quedan las patitas así. Ah, no, Javier, mira, no, es por la misma, entonces es por lo mismo. Él dice que es por su espina dorsal y que no sé qué. Sí, está bien, ok. Sí. A mí es que si realmente me siento cómoda ahí atrás, quedo colgando. Está bien, bueno, no queremos eso. Pero estoy muy bien así. Además, miren, así estoy a la par de ustedes que son tan altos. Somos, sobre todo yo, sí. Vamos rápidamente a un devenir de los acontecimientos. Nos despertamos el lunes con el tuit de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Un tuit largo en el que decía básicamente: tengo la orden de Donald Trump de ayudar a la Argentina como sea necesario en la medida de nuestras posibilidades. Hay muchas opciones en la mesa. Todas las opciones eran comprar deuda, un swap de monedas, compras directas de moneda y lo que sigamos negociando. Esto continuó el martes. El martes estuvo esta mentada reunión. Caputo estuvo emocionadísimo con los detalles de esa reunión. Llegamos al día miércoles, nuevo tuit de Scott Bessent diciendo: vamos a hacer un swap de monedas de 20.000 millones de dólares, vamos a poner guita del Fondo de Estabilización Cambiaria, vamos a comprar deuda, vamos a garantizar los vencimientos de la deuda del año que viene y vamos a ayudar a Argentina, a que cuando termine la ventana de retenciones cero, no vuelvan las retenciones cero, sino que nos quedemos en este nivel de retenciones previo. Esto no sabemos por qué no metieron el tuit, pero estuvo ahí. Así que, Natalia, somos todo oídos. ¿Cómo no? En principio, Milei, con estos 4 tweets que dispara, o posteos que dispara a veces del lunes, le cambia por completo la semana al gobierno y le hace ganar un valioso tiempo a Milei para varias cosas. Detrás de ello, obviamente, está el lado B, el lado oscuro de la luna, pero en ese tuit que cambia la semana de Javier Milei, ¿por qué digo que gana tiempo? Porque gana tiempo para una primera posta que es su posta electoral, ¿sí? Yes. Llegar a octubre, el 28 de octubre, y que en las legislativas el electorado considere que con las medidas financieras que hay una mayor seguridad, calmadito. Un gobernante conservador que, contrariamente a su disgusto por todo lo que está pasando en la micro, la difícil situación en la que nos encontramos, más el estilo de Milei, que obviamente ha sufrido un golpe electoral tremendamente fuerte en las elecciones de Buenos Aires, confía en él y los candidatos de La Libertad Avanza ganen, ¿ok? Pero también gana tiempo para algo que considero yo que es casi urgente en la economía y que Milei dé un volantazo a su plan, que obviamente no está alcanzando, está fracasando en algún punto de vista o está fallando como de manera más benévola. Un volantazo de estabilidad financiera, no de poner plata en el bolsillo o aumentar el gasto, sino en controlar el dólar, bajar el riesgo país y tratar de que eso ayude a... Sí, pero lo financiero también le está fallando a Milei porque vemos las elecciones, no son... en las elecciones se le mostró un disgusto a la política económica que no es el plano financiero. Y ningún gobierno que llegue a elecciones con el dólar indómito tiene éxito. Por ejemplo, exacto. Sí. Ahora bien, en esa ganancia de tiempo también hay una realidad. El dinero que hay por ahora, como hablábamos con Luciana fuera del aire, es el anuncio del BID, los 4.000 millones del Banco Mundial y los 3.900 millones de dólares que el BID dijo que va a poner de manera inmediata. ¿Van a llegar al 28 de octubre? ¿Tenemos un mes y moneditas para eso? No lo sabemos. ¿Y qué va a implicar eso en las elecciones? Tampoco lo sabemos. Ahora, en lo financiero sí le va a dar aire a Milei, más todo lo que es el esquema de baja de retenciones que puede generar ingresos al fisco, los ingresos reales, productivos, ganancia real para la economía, también le van a rendir frutos y ese verano puede impactar en un sector que está muy enojado con Milei, que sigue enojado con Milei por muchas razones, que es el sector de la clase media, digamos, más golpeado y bueno... Sí, pero ahora, ¿por qué Trump hace todo esto? Por varias razones. Una es que sin dudas Milei desde el principio ha mostrado ser el aliado incondicional de una región donde tiene otras prioridades también Donald Trump, que son de tipo geoestratégicas, que es China.
Hay mucha versión dando vueltas y exagerada con el afán de criticar a Milei, como que vamos a tener una base de la OTAN. No exageremos, no tiene nada que ver. Como también exageraban del otro lado que íbamos a tener una base china en la Patagonia. Sí. Bueno, en la Patagonia tenemos una base de China, pero hablemos de Tierra del Fuego. Estamos hablando de un polo logístico, un polo de desarrollo industrial donde hace falta capitales para ese desarrollo. Tenemos el tuit de Donald Trump, uno de los dos tweets, que fue el apoyo a la reelección. También todo es muy confuso y hay que decir que detrás de eso están dos personalidades muy disruptivas, polémicas y complejas como Donald Trump y Javier Milei. Eso Trump quería preguntarte. Lo apoya a una reelección. Eso, ahí termina el tuit Donald Trump diciendo Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, mayúsculas, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección. ¿Le dijeron a Trump que iba por la reelección, Milei? Bueno, ahí no sabemos si está haciendo una apuesta de 2 años de plazo, porque para una eventual reelección de Milei tenemos 2 años, eso es una eternidad en cualquier país, hoy y más en la Argentina. Otra es que esté equivocado y crea que lo que está apoyando es la elección legislativa de octubre ahora, que es lo que está haciendo en los hechos, y crea que eso es una reelección de Milei y que lo informaron mal. Sí. Por otro lado, también está haciendo un acto de injerencia tremenda, dejando en evidencia que sin la mano de Donald Trump acá no se gana. Antes era un poquito más elegante. Pero tipo, te mandaba un crédito del FMI, no decía... Mauricio Macri, un déjà vu es esto, porque Mauricio Macri también tuvo este apoyo sin esos tweets tan elogiosos que pueden ser contraproducentes, porque Donald Trump tampoco es el líder más querido hoy en el planeta, aunque sea gracioso y por momentos se parezca en su forma de gobernar al peronismo. Digo, este acto de injerencia no necesariamente implica el voto del pueblo. Mauricio Macri, cuando le dieron apoyo, Donald Trump, 56.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 2 años meses, perdía las elecciones. Bueno, eso que marcás está bueno, porque me parece que no hay plena conciencia en la comunicación del gobierno de que esto que están logrando, que es un salvataje, es porque estaban en pelotas, para decirlo académicamente. Estaban muy mal y de repente vino Donald y les tira una soga, porque hubo demasiados festejos, pero demasiados festejos como muy explícitos. Mirá, por ejemplo, hoy miércoles por la mañana, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, tuiteaba esto que les decía, largo posteo, esto está en inglés, pero básicamente ahí cuenta todos los detalles. Ahí está en español. Ahí está traducido, gracias. Cuenta todos los detalles de esto que aparentemente sería el salvataje, el intercambio de monedas. Pero que no sabemos cuándo se va a hacer efectivo. No sabemos nada. Y tampoco sabemos qué mecanismos institucionales requieren los Estados Unidos, donde ya legisladoras demócratas salieron a protestar por esta situación para con la Argentina, si requiere un pasaje, por ejemplo, por el Congreso de los Estados Unidos. Total. Un paso por ahí. O sea, no sabemos si tienen que votar esto. ¿Las acusó de peronistas? ¿A las legisladoras las acusó? ¿Bessent las acusó de peronistas? A Elizabeth Warren. Elizabeth Warren, sí. Bueno, tampoco sabemos... Pero me llamó, perdóname, Natalia, pero me llamó la atención esto. Esto, que es un detalle de, bueno, el intercambio de monedas, compra de bonos, vamos a hablar después de las elecciones para garantizar el pago de los vencimientos, vamos a trabajar con el gobierno después de las elecciones para el pago de los vencimientos. Exactamente. Hay frases que son muy claras en algún punto. Sí, pero y otra cosa que dice es vamos a hablar con Javier Milei para que se termine la ventana agroexportadora después del 31 de octubre. Porque eso genera... A ver, nosotros teníamos confusión con eso. ¿Por qué dice fin del tax holiday, fin de la vacación impositiva? Porque a Estados Unidos le importa mucho la balanza, que no haya déficit y que no le cuesten al fisco lo que las retenciones, el fin de las retenciones le puede costar al Tesoro argentino. El equilibrio de las cuentas públicas. Alguna vez vamos a tener que agarpar, ¿no? Se supone que es lógica. Alguna vez. Argentina está pagando y justamente... Pero estamos pidiendo más de lo que estamos pagando, o yo estoy equivocado, ¿no? Y estamos gastando más. Estamos gastando más. ¿De qué? Sí. Y, por ejemplo, todo este furor de viajes, de turismo, de compras, de plataformas chinas,
que hacen comprar por $2 lo que en la Argentina vale 100. Los dólares que llegan de préstamos se van por la canaleta del turismo y las compras a China. Pero a mí me llamó la atención esto. A este tuit de Scott Bessent se sube, en el cual detalla todas las cosas que Estados Unidos ofrece, se sube Toto Caputo, nuestro ministro, el que debería dar las explicaciones, el que debería decir, bueno, con esta plata vamos a hacer esto, la vamos a recibir en este plazo, o lo que fuere. No, dice... ¿qué dice nuestro querido Toto Caputo? ¿Qué más se puede agregar? Thank you, Secretary Bessent. O sea, el que habló de las medidas fue Bessent y el otro dice thank you. Pero te digo, un Caputo que ayer, el día martes, durante esa bilateral que tiene muchos detalles de protocolares que hacen pensar otra cosa, que si querés te los digo, pero antes de eso, Caputo estaba desencajado porque claramente o te los digo ahora, 3 cosas o 4 para destacar de esa reunión bilateral. No tenía banderas, ni la de Argentina ni la de Estados Unidos, como debe tratarse a un país en una bilateral formal y no en un pool aside. Zelensky tuvo su bandera en la reunión similar, tuvo la bandera de Estados Unidos y la de Ucrania y los otros países también. Argentina no. No la llevamos. Ok. 2. Trump le regala un souvenir, un tuit de souvenir enmarcado, sí, que fue tremendo, con Milei ahí con cara de buenito. Feliz, porque tiene el mail, satisfecho. El tweet. Ese va a la sala Conan, lo van a colgar ahí en la sala Conan. 2 o 3. Dice en un momento, ante una pregunta del exterior, Trump dice, no, Argentina no necesita un rescate financiero, cuando hoy Bessent está anunciando un rescate financiero. Casi se desmaya Caputo ahí. Caputo mira y se desencaja. Y 4, por último, cuando le encaja el tuit souvenir, el regalo, y todos felices y contentos por ese gesto, Donald Trump dice, let's get out of here. ¿Terminó la reunión? Se terminó. Perdón, entonces con todos estos indicios, ¿no? Con todos estos indicios... contado una oración al espaldarazo que le dio a Lula da Silva durante su discurso, que fue imprevisible eso, un gesto de que tuvo buena química y que la semana que viene lo espera. Entonces, es un mundo... En el medio del discurso ante la Asamblea, ya no en un pool alta de costadito. Pero un centro a Lula, claro, que lo estaba escuchando, Milei no. Curiosamente estaba anunciado que Milei lo iba a escuchar a Trump. No estaba Lula, que se sonrió, se vieron, aparte, se cayeron bien y Trump improvisó y le dijo eso. Me permito dudar si realmente el game changer del tablero geopolítico no lo cambia esa intervención de Donald Trump y no estos anuncios, ¿no? Para evitar la distancia que hay entre la posibilidad de que llegue el dólar físico que es lo que pide el mercado. La pregunta ahí no es cuánto aguanta el mercado en esta promesa de Scott Bessent hasta que se materialice. Bueno, vos tenías datos. Aguanta, esa es la pregunta abierta, ¿no? Aguanta solo con que se le diga que va a salvar a la Argentina. Digo, ahora no hay un rescate a la Argentina, ahora hay una promesa de rescate ante una necesidad, pues esto también lo dijo Scott Bessent, cuando la Argentina lo necesite. Entonces ahí también le preguntas, ¿cuándo lo necesita? Argentina lo necesita. Lo que pasa es que yo creo que van a tirar de acá a octubre con lo que va a aparecer de estos organismos de crédito, que en algún momento habría que exigirles cuentas claras sobre los créditos para discapacidad, al BID y demás, que han sido motivo de denuncias y que no han sido clarificados cómo se utilizaron. Creo que eso va a ayudar a la Argentina. Y en ese mismo sentido, y en la línea argumental, ¿no? La semana pasada los bonos, acciones de papeles argentinas, muy baratos, destrozados por todo lo que fue el golpe financiero. ¿Compraste? Ya sabía, o parte del equipo económico ya descontaba y sabía el anuncio de Bessent, de alguna manera lo deslizaron con lo dejaron ver en carajo. Bueno, ahí no puede haber un arbitraje y una ganancia fabulosa a partir de este repunte. Digo, no puede estar el mercado autosatisfaciéndose a sí mismo. Lo es, pero para la Argentina es importante porque realmente estaba muy mal la Argentina en los últimos días y es una buena... El anuncio calmó. El anuncio calmó. Hay que ver cómo y es sigue. Bueno para el país. Lo que pasa es que sigue siendo no solo insuficiente, sigue siendo lo que no hay que seguir sosteniendo, hay que cambiar. Bueno, hay que cambiar otra vez. Sí, seguimos cambiando. Hace un montón que estamos cambiando y no cambia nada. No importa. Natalia, muchas gracias. Es muy... pasan muchísimas cosas y está bueno tenerte acá para entenderlas juntos. Vamos a tomarnos un respirito. Vamos a ver a nuestro amigo Diego Golombek, que nos va a hablar de la energía oscura, el mayor enigma del universo. Mira, casi como el préstamo de Estados Unidos. Los 90.
qué época inolvidable. En Argentina nos visitaba Madonna, Michael Jackson, los Guns N' Roses y los Rolling Stones. Estábamos rodeados de estrellas. Pero no eran las únicas estrellas en movimiento. Por esa época, los científicos observaron que el universo se estaba expandiendo cada vez más y más y más y más rápido. ¿Pero por qué? Comenzaron a sospechar que tenía que haber algo más allá de las galaxias y las estrellas. Una fuerza oculta que empuja a todo el universo en esa misma dirección. A esa fuerza la llamaron energía oscura. Y aún es uno de los grandes enigmas de la física moderna. No interactúa con la luz ni con las fuerzas que conocemos, pero su efecto es tan potente que puede hacer que en millones de años el universo se expanda tanto y las galaxias queden tan separadas que el cielo dejaría de brillar. Ojo, estamos hablando de la energía oscura. No hay que confundirla con la materia oscura. Si bien sus nombres se parecen, porque ambas son invisibles, en realidad son cosas muy diferentes. La materia oscura es una forma de materia que no emite luz ni energía, pero ejerce una fuerza gravitacional. Es decir, aunque no la podemos ver, podemos detectar su presencia porque tira de los objetos visibles como las estrellas y las galaxias, manteniéndolas unidas. La materia oscura representa aproximadamente el 20% del universo, mientras que la materia visible solamente el 5%. Por otro lado, la energía oscura no tiene ese efecto atractivo como la gravedad, al contrario, parece tener un efecto repulsivo. Por eso impulsa al universo a expandirse. Esta energía oscura ocupa la mayor parte del universo, alrededor del 70%. ¿No es muy loco pensar que lo que no podemos ver es mucho más que todo lo que sí podemos ver? ¿Y por qué no podemos detectarla con nuestros telescopios? Porque la energía oscura no interactúa con la luz en absoluto. Es completamente invisible y no se detecta a través de los métodos tradicionales de observación. Solo vemos sus efectos en la expansión del universo. Como si estuviéramos viendo que las copas de los árboles se sacuden, pero no podemos ver qué es lo que las está moviendo. Sin embargo, a pesar de que no la podemos detectar directamente, la física cuántica y las mediciones precisas del fondo cósmico muestran que la energía oscura está en todas partes, generando una expansión que no podemos frenar. La buena noticia es que si logramos entenderla, capaz podemos descubrir cómo cambiar su intensidad o no sé, cómo controlarla y así influir en nuestro futuro cósmico. ¿Sabes por qué? Porque I am your father. ¿Y a qué otros descubrimientos y hallazgos nos puede llevar esto? En todo caso, nos permite reflexionar sobre lo poderoso y transformador que puede ser algo, aunque sea invisible a los ojos. Nos desafía a explorar lo desconocido y a entender que en la ciencia los mayores misterios suelen convertirse en las mayores oportunidades, porque en definitiva, la verdadera fuerza del universo está en nuestra capacidad de imaginar lo que no podemos ver. Siempre es divertido verlo a Diego Golombek y disfrazado de Darth Vader todavía mucho más. Ahora tengo para contarles algo que no es tan divertido, pero es un poquito de información sobre cómo viene el juicio por las acciones de YPF entre el Estado argentino y Barford Capital, este estudio de abogados que se dedica a comprar quiebras muy baratitas y tratar de sacarle un montón de guita. Compró el juicio en España por 16 millones de dólares y ya obtuvo una sentencia en primera instancia por más de 16.000 millones de dólares entre capital e intereses. ¿Qué pasó? Bueno, varias cosas. Ustedes saben que Loretta Preska, la jueza de Nueva York, emitió esta sentencia, le pidió al Estado argentino una garantía de pago, el Estado argentino no la puso, entonces a pedido de Barford dijo, bueno, ¿sabes qué? Pone las acciones de YPF, 51% de YPF. Esto por supuesto se apeló, quedó en suspenso, pero Barford lo que está haciendo es tratar de presionar por todos lados para sentar a la Argentina a una mesa de negociación. Lo que dice el Fondo Barford es, yo ya tengo la sentencia a favor, la Corte de Apelaciones me la va a convalidar, la Corte Suprema eventualmente también me la va a convalidar, vas a perder, vení, negociá, vení ahora campeón, le diría a lo Toto Caputo al Estado argentino.
El Estado argentino tiene un mandato de no abrir esa negociación, es un mandato legal. La Procuración del Tesoro tiene que litigar hasta última instancia, siempre que considere que tiene vías de ganar. En este caso, tiene argumentos Argentina para ganar el juicio. Lo que dice básicamente es que, por supuesto, hay una ley soberana que es la que definió la expropiación de YPF, y esa ley soberana, la Constitución Nacional con un proceso de expropiación, es la que prima por sobre el derecho comercial de los Estados Unidos. Y además dice, incluso si esto no fuera así, la sentencia está mal calculada, porque debió haberse hecho al tipo de cambio de 2013, cuando fue la expropiación, o 2012, ahora no recuerdo, pero 2012, estamos hablando 2012, menos de 5 mangos, contra los más de 500 mangos o más que se hizo cuando Loreta Presca ejecuta o dictamina la sentencia. Entonces, una sentencia de 8.000 millones de dólares más intereses, 16.000 en total, sería una sentencia de unos pocos cientos de millones de dólares, que contra lo que dice Presca es poco y nada. Con esos argumentos va Argentina a la Corte de Apelaciones y va a tratar de litigar. ¿Pero qué dice Barford? Bueno, contrató a Gerardo Mato, Jerry Mato, un lobista con sede en Wall Street, un tipo que laburó muchísimos años en la HSBC, que los conoce a todos, que recibió a Javier Milei en su casa cuando era candidato a presidente y a otros para hablar de política económica, lo rodeó de inversores y demás, lo conoce por supuesto a Toto Caputo de sus épocas de trader, lo contrató para lobear, para interceder a favor de Barford. Mandaron emisarios al país, no para sentarse con el gobierno, porque el gobierno no se quiere sentar, no quiere esa foto, por supuesto, yo tampoco la querría, pero sí para sentarse con empresarios, el sector energético y demás, para decirles, guarda, porque si esto avanza, todos estos proyectos que están avanzando con financiamiento internacional, por ejemplo, el oleoducto Vaca Muerta Sur, por ejemplo, GNL, bueno, no va a poder ser porque lo vamos a bloquear. Barford quiere presionar de esa manera, vía círculo rojo, al Estado argentino para sentarlo en esa mesa de negociación para cobrar, no sé si los 16.000, ellos dicen que con descuento se la arreglan, pero sí cobrar algo de lo que el Estado, con todos sus argumentos, se resiste a pagar. ¿Por qué traigo esto? Porque esto está llegando a las mesas petroleras, a las que dicen, mirá, tenemos que financiar esto con YPF, pero YPF todavía está sujeta a un juicio. De hecho, la apelación de Barford es para incluir a YPF también como responsable de la sentencia y que no sea solo el Estado argentino. Si eso ocurre, YPF va a tener que responder con sus activos al juicio. Y entonces, si eso ocurre, todos estos proyectos de inversión se complican. Y eso es lo que trata de instalar Barford. Y eso es lo que ahora va a tener que resistir tanto el Estado argentino como YPF, que es la que está buscando guita. Y cuanto más esté la sensación de que puede perder un juicio, más caro va a ser ese financiamiento. Bueno, larga historia, pero para que la tengan también en el radar, algo más concreto nos trae Fernando Krakowiak, al quien no le voy a preguntar, sino que les voy a dar los guantes porque va a agarrar cables de alta tensión. Exactamente. Un a favor, antes de pasar a lo mío, respecto de YPF, es que consiguió el financiamiento para el oleoducto Vaca Muerta Sur después del fallo, ¿no? O sea, los 2.000 millones de dólares... Se demoró un poquito por el fallo. Se demoró por el fallo, que parecía que no iban a llegar y después llegaron, o sea que eso debería fortalecer un poco la posición frente al lobby de Barford. Yo te traigo algo que está vinculado con la economía real, en realidad, y que tiene que ver con que la demanda de electricidad en agosto, según Fundelec, cayó 3,7%. Un agosto interanual, ¿no? Un agosto un poquito más cálido, un grado más cálido que el mismo mes del año pasado, pero en el área metropolitana, por ejemplo, la caída fue 5,2%. Edesur y Edenor tuvieron una caída en la demanda de electricidad de 5,2%. Es el agosto más bajo en cuanto a demanda, comparado con, hay que retrotraerse hasta agosto de 2021 para encontrar uno tan bajo, que era saliendo de la pandemia. O sea, y el fuerte está en los hogares. La mayor caída se da en los hogares, o sea, en promedio en hogares... La mayor caída desde la pandemia en hogares. La mayor caída de demanda de electricidad desde la pandemia, desde agosto. Si medís los agostos, vos comparás interanual los agostos, hay que irse a agosto de 2021 para encontrar un agosto más bajo que el agosto de este año. O sea, comparás con la pandemia y ahí recién te da mejor a vos. Si ¿Qué estamos viendo ahí en pantalla? Esos son los últimos 12 meses, la comparación interanual. Si vos mirás cada uno de esos meses comparado con el mismo mes del año anterior, te da que de los 12 últimos meses, en 7 tuviste caída interanual. O sea que solo subiste en los otros 5 y en el caso del último mes que tenés registro, que es agosto, cayó de nuevo 3,7 el promedio, 5,2 el residencial. Y cuando te fijas cómo fue comercio y cómo fue industria, 2,3 cayó comercios y 2,5
cayó industria. Si miras solo el área metropolitana, igual que residenciales a nivel nacional, 5,2 para todo. El promedio de industria, comercio y residenciales en el área metropolitana de sur y de norte fue 5,2. Bueno, esto es tarifa, ¿no? Y una parte puede ser que el clima efectivamente incide, si hace más calor, vos usás menos la estufa, hay mucha calefacción con aire acondicionado en calor, digo, que la electricidad te puede pegar por ahí, pero yo creo que hay una parte importante también que tiene que ver con el poder adquisitivo de la población, que no puede convalidar en muchos casos los precios de las tarifas y de tantos otros bienes y servicios. Se lo vamos a preguntar a nuestro primer entrevistado del día de la fecha. A Natalia no la cuento porque ya es amiga de la casa. Hablo de Carlos Minucci, que es el secretario general de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, APSE, también referente de la Corriente Federal de la CGT, hombre de los trabajadores, representante de los trabajadores de la electricidad. Así que, ¿quién mejor que él para hablar de estos temas? Carlos, bienvenido. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Gracias a usted por invitarme. Empezamos por acá, entonces. ¿Están notando una caída en la demanda de la gente? ¿Ven que a la gente se le complica más pagar las facturas? Sí, ha bajado mucho el consumo, solamente fuerte en el área productiva. Bien decía recién, en hogares ya se empezó a notar por la alta tarifa, ya se está volviendo otra vez a las estufas de queroseno y de carbón. Ya los aire acondicionados no funcionan todo el día y eso también es lo que está permitiendo que no tengamos tanto corte de energía, porque claro, en estos momentos la falta de inversión que tiene el área energética, ya son muchísimos años de falta de inversión, casos típicos. Bueno, hoy no hay cortes porque no hay consumo, y nos encontramos que aunque hoy las empresas no invierten, hoy uno de los argumentos es, primero, por el costo país, que los intereses de los préstamos y de las obras que tienen que hacer son muy altos. Y bueno, estamos en una situación muy, muy crítica y, bueno, yo después les traigo la carpeta para dejarles, son todo lo que está haciendo este gobierno para modificar el sistema eléctrico, que va a ser muy grave. ¿Por qué? Porque la unificación de Enargas y el ENRE están generando demasiados conflictos con un directorio de 5 personas puestas por el gobierno, donde van a definir ellos la tarifa. Ya el gobierno dice que ganen o pierdan, van a suprimir totalmente el subsidio a la tarifa, o sea que prácticamente el aumento de tarifa después de las elecciones va a ser constante. Y bueno, no sé cómo se va a pagar, si no se acomoda la economía, cómo la gente va a pagar el servicio. Hay dos cosas ahí. Una es el aumento de la tarifa, la quita de subsidios y cuánto más caro sale la energía para el bolsillo. Y la otra es la cuestión de inversiones que vos recién mencionabas. Se volvió a anunciar hace poquito este plan de contingencia, ¿no?, para pasar el verano. ¿Cómo ves eso? El plan de contingencia está parado. Lo paró Milei cuando asumió y iba a renovarse para este año, pero hoy no hay plata. Hoy las empresas no tienen, las propias empresas están denunciando que con la desaparición de Camesa se les desarticula el sistema económico según ellos, debido a que ahora, antes Camesa era, vamos a poner, el colchón que recibía, hoy no, hoy ese colchón no está y bueno, como tienen que poner la plata no hay. ¿Qué posibilidades ves de un apagón en el verano o varios apagones si las temperaturas son muy altas y el sistema no está en condiciones de responder? Y sí, va a haber apagones. Hubo apagones ahora que están disimulados por los medios de comunicación, pero hubo en la zona de sur, muchos cortes. En La Plata hubo cortes, porque es muy difícil con la tarifa sobrevivir a las inversiones que hay que hacer, porque tomemos nosotros que estamos todavía con instalaciones que son de la época de la CHADE, no de SEGBA, de CHADE. Así que imagínense que... CHADE antes de SEGBA. Exacto. Así que imagínense ustedes que si nosotros tomamos que hace 30 y
pico de años, porque en el 94 se privatizan las empresas y venían con que privatizamos para tener una inversión muy fuerte, modernizarla y todo eso. Sí, se hicieron un área de modernización en lo que es el tema sistemas, pero el sistema fierros, el sistema fuerte de cables, de subestaciones, de centrales eléctricas y todo eso no aparecieron. Es así que tenemos el gran problema que ahora quieren privatizar Transener, que es que ya las líneas de alta tensión quedaron cortas. Ahí estamos casi con un 98% de las líneas consumidas, y si no vienen nuevos tendidos, que el gobierno de Alberto Fernández había arreglado con China, que en las hidroeléctricas de Santa Cruz sacaban turbinas, y esa plata que sacaban de las 2 turbinas de la Kennedy y la otra central, esas iban a ir para tirar los cables para Buenos Aires. Eso quedó parado. El viaducto que iba a traer el gas también está parado. O sea, está muy, muy complicado el tema energético. Estamos al borde de una crisis, aunque no usemos la energía. Tengo una pregunta más desde el lado de la cotidianidad del trabajo de alguien que se dedica a esto. Porque la cara con el usuario muchas veces son los trabajadores de la cuadrilla o el del call center, digamos, un tipo que por ahí tiene el mismo problema que uno, pero que es el que tiene que poner, tiene que ser ahí la persona que ataje el problema, que muchas veces no tiene solución, porque cae la cuadrilla a tu casa, no te puede arreglar el desperfecto y es el que pone la cara. ¿Cómo lo llevan eso entre ustedes, digamos, y cómo es ese vínculo con la empresa para tratar de aliviar esos despelotes? Hoy tenemos un problema. Uno, el plantel permanente de las empresas prácticamente queda en grandes temas. Después se utiliza mucho el contratista, el personal contratado. Y el personal contratado no tiene la responsabilidad que el personal propio. O sea, son personal con muy poco conocimiento del sistema. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, es que la imagen de las empresas, no así tanto Edenor, sino las demás, empieza a caer mucho la credibilidad. Y si yo creo que si yo creo que va a ser un diciembre difícil, si este diciembre viene complicado, vamos a tener muchos problemas en cortes de luz. Estamos viendo que la gente consume menos. Ahora, las estadísticas muestran que sigue pagando. O sea, los niveles de morosidad no han crecido, incluso han bajado en algunos servicios. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo lo explicás? Y a través de la cantidad de créditos que están pidiendo para pagar tarjeta. No hay otra causa. Y también supongo que juega también el componente de subsidios, ¿no? Que se sigue subsidiando una parte importante del costo de... Es que tampoco dicen cuánto es el subsidio. A ver, el gobierno no dijo en cuánto está subsidiando el sistema. Porque yo, por ejemplo, te digo, ¿cuánto vale la boca de pozo en gas? ¿Y cuánto vale el kilowatt en energía? Yo tenemos hoy en energía la generación de un kilowatt a través del sistema térmico, que es el más caro que tenemos hoy y ocupa casi el 70% de lo que genera. Bueno, utiliza gas, o sea que íbamos a traer el gasoducto para evitar lo del gas, estamos importando gas, creo que ya para el 2026, acá creo que también tengo las estadísticas, van a también comprar cerca de 3 millones de metros cúbicos para el 2026 de las máquinas. Las máquinas nuestras térmicas, Costanera, Puerto, ya son máquinas que tienen un gasto bastante fuerte y eso genera que hay más hacer. Si yo no tengo los elementos para aminorar costos, la tarifa es cara. O sea, ahora, ¿hay una estimación de cuánto está pagando hoy, supongamos, el N2, que es la clase baja? Se habla de que respecto al costo monómico de la electricidad está pagando un tercio aproximadamente. El último número hablaba de 27%, creo. O sea que ahí tenés, si vos sacás los subsidios, tenés un recorrido muy fuerte al alza para esos sectores. Bueno, es que es el gran problema que se está viniendo y con este gobierno no tenemos probabilidades de que lo pueda pensar. Si ellos dicen que van a sacar los subsidios, los van a sacar. Y eso va a
la tarifa. También están hablando de que si yo hago una obra de tirar cables o tengo que poner, bueno, eso se va a pagar por la tarifa, o sea, lo va a pagar el usuario. Si yo tengo que cambiar un transformador o tengo que tirar una línea, también iría a las tarifas. O sea, es un sistema totalmente en el cambio que van a producir ahora, por ejemplo, con la privatización de Transener, ya prácticamente desaparece el sistema de servicio público. ¿Por qué? Porque si las empresas y el Estado no se va a hacer cargo de nada de esto. Ahora, Carlos, en las audiencias públicas que dieron lugar a las revisiones tarifarias que se firmaron, ahí había un compromiso de inversión por parte de las empresas. Sí. ¿Eso cómo se controla y cómo avanza? Si es que... Hicieron desaparecer el ENRE, hicieron desaparecer el ENARGAS porque todavía están en el veremos, todavía no se armó. No están aplicando sanciones porque no hay quien la aplique. El personal está en estos momentos todavía no confirmado en sus puestos. Está muy desorbitado el sistema energético, mismo ahora con termonuclear, estamos con el conflicto termonuclear, porque, vamos a decir, hoy el mundo se está avanzando a energías mucho más limpias. Ahora viene, por ejemplo, el proceso de las represas, de las hidráulicas, y bueno, esas hidráulicas que son energía limpia, baratas. Bueno, en el año, creo que ahora hacía 2 años estaba para estatizarse, porque se les vencía el contrato y bueno, Milei se los renueva. Sí. Ahora, las empresas no están conformes tampoco con lo que surgió del RTI. O sea, el usuario no está conforme con lo que paga, le parece que es mucho y en muchos casos es con razón, y al mismo tiempo las empresas han impugnado el resultado del RTI y están bastante molestas con las autoridades del ENRE por ese tema. Claro, porque vos tenés tarifas dolarizadas y sueldos en pesos. Vos comprás material y está dolarizado. Y yo tengo que tener un transformador y ese transformador no lo puedo... O sea, a ver si yo transformé el servicio eléctrico o el servicio, un derecho humano como es el agua y el gas y la luz, lo transformo en un comercio. Al dueño del comercio no le interesa si vos comés y no comés. El comercio mío es hacer plata. Yo creo que las empresas están evadiendo el dinero, no son tontos, no están poniéndolo en Argentina. Hay gran parte de la tarifa que se va. Pero los balances de las empresas ahí no son públicos. Cuando uno ve los balances de Sur ve pérdidas, por ejemplo, o que ahora empiezan a ganar plata. En ese sentido retomo, porque me parece que hila, ¿no?, el tema de las inversiones, cómo juega inversiones, cómo se relaciona con tarifas. De hecho, hay un artículo en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que presenta el Gobierno Nacional para volver otra vez a discutir las inversiones que se comprometieron durante el momento en el que se intervinieron las tarifas congelado. Me cuesta decirlo porque no estuvieron efectivamente congeladas, sino actualizaciones por debajo de lo que esperaban. Incluso hubo una auditoría sobre el reclamo de las empresas, una auditoría que dio diferencias muy notorias respecto al reclamo. Bueno, esa auditoría terminó judicializada. De hecho, mira, fíjate vos que después de esa auditoría, Midland vende. O sea, sí, dijo judicializado o no, yo me voy y vende. Entonces, ahora que vuelven con este reclamo, habiéndose demostrado que no comprometieron las inversiones, que no pusieron lo que tenían que poner para reclamar esa actualización, y reflotando el gobierno desconociendo este derrotero, ¿no pueden temer las empresas volver a ser judicializadas, puestas sobre la lupa del Poder Judicial? Con este gobierno no. Con este gobierno no. Y en un próximo gobierno sí, digo, es un fantasma que el próximo gobierno puede llegar a ser... A ver, el problema es cómo terminamos en el 2026. ¿Cómo termina el 2026? Si esto sigue así, hoy las empresas no son viables, ni para los compradores de la empresa, ni para los usuarios. Y el Estado dice que no va a intervenir. Encima ahora las empresas distribuidoras tienen que pagarle a Camesa 3.500 millones de pesos que dicen que les deben de Camesa. Así que eso lo va a pagar el usuario.
Entonces digo, todo se está volcando, en vez de todo lo que era del Estado, que el Estado era el que regulaba, hoy no hay regulación. Hoy, por ejemplo, en el proyecto que está en el Congreso, la tarifa no la fija más el Estado, la fija el ENRE, el nuevo ente regulador de gas y las provincias no pueden tocar la tarifa. O sea que también se quitó la federabilidad que tenía el sistema. Carlos, muchísimas gracias por haber venido hasta acá y la seguimos en otro momento. Dale, y esperemos que nos equivoquemos, pero vamos a tener un verano bastante caliente, calculo. Bueno, esperemos que haga menos calor por lo pronto, así no tenemos que estar en tanta crisis. Nosotros seguimos acá en WhatsApp. Vamos rapidito a la segunda entrevista del día. En este caso la vamos a hacer por Zoom porque la persona que tiene la amabilidad de atendernos está en su distrito, es intendente, es el intendente de Coronel Rosales, es Rodrigo Aristibuño. ¿Cómo estás? Te saludamos acá Esteban Rafael, Luciana Glesser, Fernando Gracovia, aquí en WhatsApp. Bueno, buenas tardes, gracias por la comunicación. Bueno, veníamos hablando en este programa sobre el puerto de Coronel Rosales y hubo anuncios de inversión importantes de la firma Autoamérica para convertirlo en una gran vía de salida del combustible del petróleo, de Vaca Muerta, básicamente. ¿Cómo están esas inversiones y a dónde aspiran a poner a Coronel Rosales como vía de salida del petróleo? Bueno, lo importante, digamos, dimensionar un poco lo superlativo que tiene Puerto Rosales en el entramado productivo de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Rosales hoy maneja el 70% del crudo que pasa por el país, es decir, la terminal hace removido, todo el producto que viene del sur se descarga acá, se almacena en los tanques y vía ductos va a las diferentes refinerías. Y de hace un tiempo a esta parte, con la inversión del proyecto Rosa Negra, nuestra terminal portuaria ha podido evacuar, ¿no? Casi te diría el 100% del shale de Vaca Muerta, se ha consolidado como el puerto de salida con infraestructura nueva, es decir, un muelle de 2.000 metros de longitud, la construcción de 5 tanques de almacenamiento, una infraestructura al servicio de lo que significa Vaca Muerta. Yo fui presidente del puerto hasta que asumí como intendente y la mirada de la provincia de Buenos Aires fue poner el puerto al servicio, ¿no? de la producción, no de la especulación. Había que tomar decisiones, se tomaron decisiones vinculadas a las concesiones, a los permisos de uso, es decir, el Estado acompañando el proceso de inversión de las empresas, y hoy Puerto Rosales está en un lugar, en un posicionamiento muy importante en el entramado de Vaca Muerta, ¿no? ¿Y qué beneficio le trae, Rodrigo, a la población del lugar que Puerto Rosales se haya consolidado como el hub exportador y distribuidor del crudo también acá en el país? Yo veo dos situaciones. Primero, el crecimiento coyuntural, ¿no? Que tuvo que ver con casi 1.200 trabajadores de la construcción en la obra. Hoy se está lanzando la tercera posición, es decir, la segunda etapa, para que el muelle tenga 3 posiciones de amarre. Eso es crecimiento coyuntural. Tiene un crecimiento estructural que ronda en un 25-30% de capacidad de la empresa de absorber mano de obra. Y segundo, lo que tiene que ver con el dinamismo de la actividad económica. Punta Alta, que es la ciudad cabecera del distrito, se caracterizaba por ser Estado dependiente, es decir, el mayor empleador de nuestra gente es el Estado Nacional, la Armada Argentina. Tenemos la base naval Puerto Belgrano, que es la base militar más importante del país. Y debo decir que de un tiempo a esta parte, sobre todo de los 90, ha habido un deterioro en las políticas vinculadas a la defensa, ¿no? Entonces, los salarios no son lo que eran antes, la infraestructura no es lo que era antes, con lo cual que el sector petrolero, con sus salarios, que el sector portuario, con sus niveles de inversión, haga un pie en la ciudad, significa, ¿no?, mayor dinamismo de toda la actividad económica. ¿Alcanza para resolver lo que era antes nuestra base naval, es decir, darle trabajo a 15.000 personas? No. Ahora hay que trabajar y profundizar los esquemas de inversión, de profundización de los modelos para que Puerto Rosales siga creciendo y siga teniendo impacto en la ciudad, ¿no? ¿Cuánta gente empleó la industria petrolera en Puerto Rosales?
Para la construcción estuvieron más de 1.200 trabajadores. Ahora, lo importante, Rosales está trabajando con 3 posiciones. Eso significa mayor cantidad de marineros, practicaje, habituallas, aprovisionamiento. Desde decirte que el destacamento de prefectura tiene que subir su nivel, con lo cual va a haber mayor cantidad de gente y agentes de la prefectura naval argentina, hasta las agencias marítimas, el comercio, lo vinculado a los hoteles, las casas en alquiler. Bueno, sabemos que cuando hay trabajo se mueve la actividad económica. Cuando ese salario de los trabajadores va a consumo, ¿no? Entonces el minimercado vende más, el almacén vende más, la casa de informática vende más. Bueno, eso es lo que está pasando en Coronel Rosales, y que debo decir, en función de las últimas medidas del gobierno nacional que tienen que ver con planchar los salarios de los estatales, con no invertir, a diferencia del Estado Nacional, este sector viene profundizando su dinámica, con lo cual le da a los trabajadores de ese espacio de la economía capacidad de consumo. Intendente de la provincia, bueno, no solo tiene el puerto por el cual se evacúa, se exporta la producción petrolera de Vaca Muerta, sino que además refina todo el combustible, la mayor parte, para ser justos, ¿no? También con Luján de Cuyo, la mayor parte del combustible que se refina a nivel país. ¿Qué le falta entonces a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, para tener un lugar en el cártel de provincias petroleras? Bueno, yo soy un intendente que viene del sector sindical, y desde el día 1, cuando nuestro gobernador planteó esta caracterización de Buenos Aires, provincia petrolera, nosotros desde el movimiento obrero organizado coincidíamos plenamente. Nada, son discusiones que hay que ponerse arriba de la mesa. Creo que este tipo de inversiones como la que se han hecho en Puerto Rosales, y además las que se están haciendo todavía en Puerto Rosales, vienen un poquito a acompañar lo que vos bien planteabas. Entonces, parece que hay que seguir conversando. Está claro que siempre hay tensiones, porque hay intereses, y está bien que los haya, pero creo que hoy que Buenos Aires, el puerto de Dock Sud, Puerto Rosales, La Plata, ¿no?, tienen una importancia logística, una importancia vinculada al sector petrolero. Entonces, bueno, hay que seguir conversando, creo que hay que seguir planteándolo, porque es una realidad que Buenos Aires es una provincia petrolera. Entonces, bueno, hay que seguir conversando, entendiendo que esa caracterización genera alguna tensión. Lo que hay que hacer es administrar las tensiones para que, en definitiva, la provincia de Buenos Aires esté sentado en la mesa que corresponda, dando los debates que corresponden. Rodrigo, y que la industria petrolera esté haciendo inversiones para que sea Río Negro la puerta de salida de la producción de Vaca Muerta. ¿A ustedes los afectan algo? ¿Los preocupa? ¿Los pone a competir con el eventual puerto de Punta Colorada? Las condiciones son distintas. Punta Colorada va a trabajar con monoboyas. Nosotros trabajamos con monoboyas. Se invirtió en un muelle porque las monoboyas tienen una complejidad con el ambiente, con el medio ambiente. Entonces, yo creo que lo que le falta a esta situación es poder lograr un federalismo. Recién escuchaba a quien me antecedía en las entrevistas y hablaba, ¿no?, de falta de federalismo. Uh-huh. Yo creo que lo que le falta a la Argentina es esa mirada, ¿no? No de competitividad entre las provincias, sino de complementariedad. Sobre todo en el sistema logístico, ¿no? Porque si no, lo que uno hace es duplicar esfuerzos y es duplicar inversiones. Entonces se terminan volviendo ineficientes. Me parece que deberíamos tener la posibilidad de una amplia convocatoria para resolver estas cuestiones y que esos esfuerzos económicos vinculados a las inversiones no redunden en competencia, sino en complementariedad, ¿no? Yo te pongo el ejemplo de Puerto Rosales con el puerto de Bahía Blanca. Estamos muy cerquita, 25 kilómetros de distancia. Y de hace un tiempo a esta parte, con que el actual intendente de Bahía, que era presidente del puerto, consensuamos un trabajo complementario, no de competencia. Me parece que eso es lo que se debe a la discusión, las provincias, y en un avance de poder lograr mancomunidad, ¿no? Digamos, no competencia. Uh-huh. ¿Y ves que eso es posible hoy, o está el tablero más dispuesto en una competencia que en una complementariedad? Bueno, yo creo que hay cuestiones que tiene que tomar el Poder Central como discusiones. Y eso no está sucediendo. Es decir, la verdad que cuando pasó lo que pasó con Petronas, no, digamos, me parece que hay una mirada medio sesgada de quienes conducen los destinos de nuestro país, de decir, bueno, no trabajamos, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires,
Eso hay que cambiarlo, porque en definitiva no se perjudica ni a un gobernador ni a un intendente del gobernador, se perjudica a los bonaerenses, ¿no? Entonces me parece que hay que ser un poco más generoso, pensar en federalismo en términos de nuestra gente, no en términos de la discusión política, porque las mesas en definitiva son redondas, ¿no? Uno le toca estar en un lugar en un momento, la historia, pero me parece que lo que se debe dar la discusión de quienes conducen los destinos de nuestro país es pensar en los argentinos, y en este caso hablo de los bonaerenses en particular. Vos hablas recién de complementariedad con Bahía Blanca, con Federico Susbieles. ¿Qué tipo de complementariedad concretaron en ese caso y cuál debería ser la complementariedad con Río Negro? Nosotros con Federico siempre, por ejemplo, logramos una gran inversión vinculada al sector pesquero en Puerto Rosales. Y lo conversamos con Bahía Blanca, es decir, porque entendíamos que no teníamos que pujar la inversión. Teníamos que lograr la mejor conveniencia para el inversor sin generarle dificultades ni tensiones. Pongo un ejemplo para poder conversarlo. Sí. Y ni hablar de la vía navegable. El canal de acceso a la ría de Bahía Blanca tiene 97 kilómetros. Y cualquier unidad de negocio que podamos atraer nosotros va a generar mayor competitividad en términos de la tasa de dragado y algunas otras cuestiones. En eso trabajamos permanentemente con el puerto de Bahía Blanca. Además, es importante decirlo, Bahía Blanca tiene un equipo de trabajo, un equipo de profesionales con un know-how, diría casi único en la Argentina. Y eso a nosotros nos da un montón de soporte. Entonces, bueno, me parece que no solamente el trabajo en materia comercial, sino también en materia de recursos humanos, en materia de asesoramiento, eso es lo que implementamos y que hoy se sigue llevando adelante. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo y será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, gracias por el tiempo. Y hablando de tiempo, nos quedamos sin el mismo, así que todo el otro material que nos quedaba se los daremos la semana que viene. Así que en el próximo programa tenemos material ya. Siempre tenemos material para un eventual próximo programa, salvo que Scott Pleasant disponga de lo contrario. Nos veremos nosotros, nuestras gentiles rostras, acá el miércoles que viene en WhatsApp. Gracias, Luciana Glesser. Ha sido un placer, Esteban Rafael. El placer ha sido todo tuyo, Fernando Largoviar. Eso mismo digo. Nosotros nos vemos la semana que viene. Recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter y por supuesto en YouTube. Nos pueden ver ahí durante la semana en hermosos recortecitos que hacen nuestra gente de redes, o si no el programa completo en YouTube, denos corazones y todo eso. Chao gente, hasta la semana que viene, gracias por estar.